Hola, exploradores. Hoy iremos a un lugar donde el invierno parece eterno, un país de palacios congelados, rostros serios y secretos enterrados en la nieve. Hoy vamos a hablar de Rusia, a descubrir cómo se vive realmente en uno de los lugares más intensos del planeta. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte para apoyar el canal. Rusia es un país donde la vida no se mide en comodidades, sino en aguante, donde la sonrisa es rara, pero el corazón es profundo, donde la gente no vive con miedo, sino con una dureza aprendida desde la cuna. La clase trabajadora rusa, que representa la mayor parte del país, vive una existencia marcada por la resiliencia. Muchos aún habitan en edificios soviéticos construidos en los años 60, conocidos como Khrushchevkas, con techos bajos, paredes finas como papel y baños que huelen a metal oxidado. Las escaleras están gastadas, las puertas hinchadas por la humedad del invierno. Pero adentro todo cambia. Alfombras colgadas en las paredes, no por decoración, sino por aislación. Tazas con dibujos florales y una tetera humeando sobre una cocina pequeña. Cada espacio tiene calor, no térmico, sino humano. En esos departamentos pequeños, 3 generaciones suelen convivir. La babushka que prepara pelmeni desde temprano, la madre que regresa tarde de un hospital o una oficina pública, y el hijo adolescente que juega al ajedrez en línea o escucha rap ruso con auriculares baratos. La televisión está siempre encendida y se habla en voz baja. Hay una sobriedad emocional que puede parecer fría, pero en realidad es profunda. Los rusos no derrochan palabras, no fingen entusiasmo. Se aman sin decirlo. Se ayudan sin prometerlo. Para muchos, la vida es una batalla silenciosa. Salir en invierno a las 6 a.m., cruzar calles congeladas, entrar a metros atestados. Y sin embargo, nadie se queja. Hay un dicho que se repite en todo el país. No es que haga frío, es que no estás bien vestido. La adversidad no se combate, se acepta, se soporta. Porque en Rusia, quejarse es perder tiempo. La vida sigue, con o sin voz. Ahora bien, no todos viven igual. En los distritos lujosos de Moscú o San Petersburgo, la Rusia moderna se muestra con brutal ostentación. Joyerías abiertas las 24 horas, restaurantes con platos que valen más que un sueldo mensual, y autos deportivos conducidos por chicos de 20 años con relojes de $50,000. Son los hijos de los oligarcas, de los amigos del poder, de quienes supieron aprovechar la transición salvaje del comunismo al capitalismo. Y allí el aire se siente distinto. Los ascensores hablan en inglés, las ventanas son blindadas, las mujeres usan carteras Dior y algunas se retocan los labios 2 veces al año. En ese mundo, lo esencial es lo visible, pero incluso ahí hay una nostalgia inexplicable. En cada brindis se recuerdan a algún abuelo, a algún poeta soviético, a alguna canción melancólica. Porque ser rico en Rusia no te desconecta del alma rusa. A lo sumo, la esconde bajo capas de Gucci. Y entre esos mundos, el del sacrificio y el del exceso, está la mayoría, la clase media que sobrevive entre contradicciones. Profesores que venden libros usados para llegar a fin de mes. Ingenieros que conducen taxis por las noches. Mujeres que trabajan 9 horas al día y aún llegan a casa a cocinar y criar sin perder la dignidad. Esa gente vive atrapada entre la nostalgia del pasado soviético, donde todo era igual pero seguro, y la dureza del presente, donde todo es posible pero nadie te garantiza nada. Las mujeres rusas, en particular, tienen un carácter fuerte, labrado por generaciones. Muchas son cálidas, cultas, extremadamente trabajadoras. Y también hay una costumbre muy particular. El cuidado estético es una forma de respeto. Incluso en pueblos pequeños, una mujer puede salir con maquillaje perfecto solo para ir al mercado. No por vanidad, sino porque así debe ser. En Rusia hay algo profundamente sensual en lo ritual. El maquillaje, los perfumes, los tacos en invierno forman parte de un lenguaje silencioso, incluso cuando la vida cotidiana no da tregua. Y, sin embargo,
Muchas de ellas llevan cargas pesadas, hijos solas, trabajos dobles, parejas ausentes. En el campo, todo cambia. La vida rural en Rusia es una cápsula de otra época. Hay pueblos donde aún se calienta la casa con leña. Se recolectan hongos en los bosques y se cree firmemente en la energía de los lugares. Las babushkas te bendicen con sal y pan. Los hombres pasan horas pescando en lagos helados. Y las fiestas religiosas se celebran con más fervor que en cualquier ciudad. Ahí, el alma rusa se vuelve más mística. Se habla de sueños premonitorios, de el mal de ojo, de rezos que se hacen en la cocina mientras hierve el agua. Pero no todo es espiritualidad. Hay alcoholismo, soledad, hospitales a 50 kilómetros de distancia, y jóvenes que escapan hacia la ciudad más cercana apenas cumplen 17. Porque el campo ruso también puede ser una trampa de la que pocos regresan. El humor ruso es otro código. Es oscuro, absurdo, cargado de sarcasmo. En Rusia se puede bromear sobre la muerte con una sonrisa, no por frialdad, sino porque es la única forma de sobrevivir a una historia que siempre estuvo al borde del colapso. Los rusos se ríen de su destino, del gobierno, del frío, de la pobreza, de la guerra. Como si decirlo en voz alta quitara su poder. Y está el metro de Moscú, una obra maestra subterránea. Mientras esperas el tren bajo candelabros de mármol, escuchas el silencio. Todos callan. Nadie sonríe. Todos piensan. Es un momento de intimidad pública. Y ahí entendés. En Rusia, estar solo no es un problema. ¿Es parte de vivir? Rusia no se puede entender en blanco y negro. Es un país de extremos y matices. De madres que crían guerreros, de abuelas que sobreviven a todo, de jóvenes que buscan sentido en un país que nunca termina de rebelarse. Es dura, sí, a veces cruel, pero también profundamente viva. Y si todavía estás acá, es porque algo de esta historia te atrapó. Suscríbete ahora, porque lo que viene se pone más interesante. En Rusia, los silencios hablan. Y aunque todo parezca cubierto de una capa de frialdad, apenas se escarba un poco, se encuentra algo tan humano que descoloca, una vulnerabilidad que no se muestra, pero que habita en cada gesto. La gente no habla fácilmente de sus emociones. En muchos hogares ni siquiera se dice «te amo» en voz alta, pero si alguien está enfermo, te llevan al hospital sin dudarlo. Si te falta comida, te invitan a cenar. El amor no se dice, se hace. Y esa es una de las grandes claves para entender la psicología rusa. Lo profundo no se verbaliza, se demuestra con actos. En los jóvenes rusos se nota una fisura generacional. Crecieron escuchando relatos heroicos de la Segunda Guerra Mundial, de los tiempos soviéticos, de cómo antes no faltaba trabajo ni vivienda. Pero también viven en un país hipermoderno donde TikTok, Telegram y el streaming dominan sus días. Muchos quieren irse, otros quieren cambiar las cosas desde adentro, y algunos simplemente intentan sobrevivir en un país que parece ir siempre en dos direcciones a la vez. Una chica de 22 años en Kazán puede estudiar programación y al mismo tiempo asistir a clases de ballet porque su abuela insiste en que eso la hará más fuerte. Puede tener un perfil de Instagram impecable, pero rezarle a San Nicolás antes de un examen. Esa mezcla de modernidad y tradición no se vive como contradicción, sino como naturaleza. En las grandes ciudades, las nuevas generaciones han aprendido a vivir con un doble lenguaje. Saben qué decir en público y qué pensar en privado. Hay un código tácito. Mostrás lo que se espera, pero por dentro sos libre. Y ese ejercicio constante de autocensura y reflexión produce un tipo de madurez emocional precoz. Los jóvenes rusos no son ingenuos. Saben que en su país los gestos importan más que las palabras y que una mirada puede ser más segura que cualquier argumento. Pero al mismo tiempo, existe un deseo palpable de belleza, de intensidad, de sentir profundamente. Por eso el arte sigue ocupando un lugar central. Los teatros están llenos. Los recitales de rock alternativo, también. Las canciones son tristes, pero hermosas. Las películas tienen finales agridulces. Hay una necesidad visceral de conectar con algo más grande,
de no caer en la banalidad. Las mujeres jóvenes, especialmente en ciudades universitarias como Tomsk o Novosibirsk, viven con una extraña tensión. Por un lado, son más independientes que nunca. Estudian, viajan, eligen, exploran. Por otro, aún se sienten presionadas por ciertos modelos tradicionales. Es común que se las juzgue si pasan de los 30 sin casarse. Y sin embargo, muchas deciden postergar o incluso rechazar esa idea. Se visten con libertad, se expresan con fuerza. Algunas usan el maquillaje como una forma de arte, otras como una armadura. En ciertos grupos sociales hay prácticas poco conocidas pero muy reales. Reuniones entre mujeres donde se habla abiertamente de sexualidad, fertilidad, yoga tántrico y rituales de limpieza energética que mezclan tradiciones rusas con influencias asiáticas. Estas cosas no aparecen en las postales turísticas, pero están ahí, vivas, en las cocinas iluminadas por luces tenues, mientras el samovar calienta agua para otro té. Los hombres, por su parte, viven una contradicción más silenciosa. Aún cargan con el ideal del hombre fuerte, callado, protector. Muchos lo llevan como una cruz. La tasa de suicidio masculina es alta, en parte por esa incapacidad histórica de expresar dolor o pedir ayuda. Pero también hay cambios. En Moscú y otras ciudades se ven cada vez más padres activos, jóvenes que asisten a terapia, artistas que hablan de sus emociones. Son pequeños gestos que, en Rusia, son revoluciones. Las estaciones marcan mucho más que el clima. En primavera, la gente cambia de cara. Se respira alivio. Se sacan los abrigos como si se quitaran un peso emocional. Los parques se llenan. Hay festivales. Las mujeres lucen vestidos floreados. Los hombres se sientan en las plazas con cerveza en la mano. Es una especie de resurrección anual. Y después, en verano, todo se acelera. Bodas, picnics, viajes a las dachas, esas casas de campo heredadas, donde se cultivan papas, se hace borsch al aire libre y se canta bajo las estrellas. La dacha no es solo un lugar físico, es un símbolo. Representa la conexión con la tierra, con la familia, con algo más puro. Ahí, el ruso promedio se reconcilia con su país. No importa cuántos problemas tenga la ciudad. En la dacha, todo parece tener sentido. Sin embargo, no todo es idílico. En los márgenes hay barrios olvidados. Hay poblaciones rurales sin gas ni agua potable. Hay jóvenes que caen en drogas sintéticas, que no ven salida, que sueñan con una vida que no parece tener lugar en su mapa. Hay familias divididas por migración, por guerras, por distancias internas más grandes que países enteros. Y aún así, en cada rincón del país hay una constante, el orgullo. A veces no se entiende desde afuera, pero es real. Es un orgullo no por el gobierno ni por el pasado glorioso. Es un orgullo por haber resistido, por levantarse cada día y seguir, por mantener viva una cultura, un idioma. Hay una forma de estar en el mundo que no se parece a ninguna otra. Rusia no te abraza, te enfrenta. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, nos apoyarías mucho dejando un comentario, dándole me gusta y activando la campanita. Así, YouTube recomienda este video a más gente interesadas en el tema. Nos vemos en el próximo video.